Propiedades químicas de halogenuros de alquilo y alcohol. En la química orgánica, los halogenuros de alquilo y los alcoholes constituyen dos importantes familias de compuestos, cuyas propiedades físicas y químicas permiten su identificación mediante reacciones específicas. Esta práctica de laboratorio tiene como propósito fundamental explorar y comparar la reactividad de distintos halogenuros de alquilo y alcoholes ante ciertos reactivos característicos, tales como el nitrato de plata en etanol, el yoduro de potasio, permanganato de potasio y el cloruro férrico, así como a través del empleo del reactivo Lucas. Estas pruebas permiten distinguir entre halogenuros primarios, secundarios y terciarios, además de identificar grupos funcionales como alcoholes y fenoles, evaluando parámetros como la velocidad de reacción o la formación de productos específicos. De igual forma, se analizará la presencia de insaturaciones en hidrocarburos mediante pruebas de adición y oxidación. Esta práctica no solo permite afianzar conceptos teóricos, sino también desarrollar habilidades experimentales y de análisis que son esenciales en el estudio y caracterización de compuestos orgánicos. Como objetivo, el principal propósito de esta práctica es que aprendamos a diferenciar y reconocer distintos tipos de compuestos orgánicos, específicamente los hidrocarburos, los halogéneros de alquilo y los alcoholes, utilizando reacciones químicas específicas. En primer lugar, vamos a distinguir los hidrocarburos como los alcanos, alquenos y aromáticos, aplicando pruebas que nos permitan identificar si tienen insaturaciones o características aromáticas. Luego aprenderemos a identificar halogenuros de alquilo y alcoholes por medio de reacciones características que nos muestran su comportamiento químico, como por ejemplo las reacciones con nitrato de plata o con el reactivo Lucas. Por último, vamos a comparar las propiedades físicas y químicas de los halogenuros y alcoholes para entender mejor cómo influyen sus estructuras en su reactividad. Durante esta práctica realizamos una serie de pruebas para identificar diferentes tipos de compuestos orgánicos. En la primera parte trabajamos con halogenuros aplicando dos tipos de reacciones, con nitrato de plata en etanol al 2% y con yoduro de potasio en acetona al 15%. En ambos casos, una prueba positiva se manifiesta con la aparición de un precipitado blanco. Si no se observa precipitado en los primeros 5 minutos, se calientan los tubos en baño María. Para confirmar que el precipitado era un haluro de plata y no una sal orgánica, se agrega ácido nítrico. Si el sólido no se disolvía, se confirmaba la presencia de un halogenuro. Posteriormente realizamos pruebas para detectar insaturaciones. En la prueba de Bayer utilizamos permanganato de potasio al 1% en presencia de acetona. Un resultado positivo se evidenció por la desaparición del color púrpura del permanganato y la aparición de un precipitado café. En la prueba de yodo-Lugol, un cambio de color violeta a rojizo indicó la presencia de enlaces múltiples. Estas pruebas se aplicaron a compuestos como ciclohexano, ciclohexeno, aceite comestible, benceno y tolueno. En la tercera parte analizamos la reactividad de alcoholes y fenoles. Primero observamos sus propiedades ácidas al añadir sodio metálico a distintos alcoholes. Registramos la efervescencia y medimos el pH para evaluar la acidez relativa. Después aplicamos la prueba de Lucas, la cual nos permite distinguir alcoholes primarios, secundarios y terciarios con base en su facilidad para formar cloruros de alquilo. Al añadir el reactivo de Lucas, los alcoholes terciarios reaccionaron casi de inmediato, los secundarios en aproximadamente 5 minutos y los primarios hasta después de 1 hora, generando una capa turbia o una emulsión. Finalmente realizamos la prueba de complejo férrico para detectar fenoles. Disolvimos compuestos como fenol y resorcinol en etanol y agregamos cloruro férrico. Un resultado positivo se observaba mediante un cambio de color característico, diferente al tubo testigo que contenía solamente etanol y cloruro férrico. En esta práctica obtuvimos los siguientes resultados. Al hacer reaccionar ciclohexano con yoduro de potasio, la reacción fue negativa, es decir, no hubo cambio de color. También con el permanganato de potasio. El ciclohexeno fue positivo, hubo una colorización rojiza. Y con el permanganato de potasio también fue positiva. El aceite comestible tuvo una reacción positiva con el yoduro de potasio debido a sus enlaces dobles.
con el permanganato de potasio igual. Con benceno fue negativo, no hubo cambio visible. Hubo una reacción negativa igual con permanganato de potasio. Lo mismo con el tolueno, al hacerlo reaccionar con ambos reactivos. Los alquenos reaccionan fácilmente con el yoduro de potasio al haber un cambio de color, y con el permanganato de potasio al haber una decoloración en un precipitado debido a sus enlaces dobles. Los alcanos no reaccionan ya que sus enlaces simples son poco reactivos y al ser compuestos aromáticos son más estables y tampoco reaccionan en esas condiciones. El orden de reactividad es halogenuros, alquenos y aromáticos. Las reacciones de alcoholes y fenoles fue el N-butanol, reaccionó en 57 minutos y es un tipo de alcohol primario. El S-butanol reaccionó en 3.54 segundos, es un tipo de alcohol secundario. El terbutenol reaccionó en 1.35 minutos, es un alcohol terciario. El fenol tuvo un cambio de coloración intenso al hacerlo reaccionar con cloruro férrico. El N-butanol no hubo un cambio de color. Los alcoholes reaccionan lentamente con el sodio metálico liberando hidrógeno, lo que evidencia su débil carácter ácido. Esta acidez es insuficiente para reaccionar con el hidróxido de sodio, una base débil, por lo que no ocurre nada apreciable. Ahora, hablando sobre nuestra conclusión, a través de las reacciones químicas realizadas en el laboratorio, fue posible cumplir con los objetivos planteados para esta práctica. En primer lugar, se logró distinguir entre hidrocarburos saturados, es decir, los alcanos, insaturados, alquenos y aromáticos, utilizando reactivos como la solución de yodo en yoduro de potasio y el permanganato de potasio. Estas pruebas permitieron identificar la presencia de enlaces dobles y estructuras aromáticas, debido a los cambios observables en coloración y formación de producto. Asimismo, se identificaron halogenuros de alquilo mediante su reactividad frente a nitrato de plata y yoduro de potasio, destacando la influencia del tipo de carbono al que está unido el halógeno. En esta parte se observó que compuestos como el cloruro de tebutilo, cloruro de bencilo y diclorometano no se disolvieron completamente, lo cual influyó en su comportamiento frente a los reactivos. Sin embargo, todos precipitaron al reaccionar con yoduro de potasio, lo que confirmó su identidad como halogenuros de alquilo. Por otro lado, los alcoholes fueron caracterizados mediante la prueba de Lucas, la reacción con sodio metálico y la formación de complejos térmicos, evidenciando diferencias estructurales entre alcoholes primarios, secundarios y terciarios. Estas pruebas permitieron identificar el tipo de alcohol con base en su velocidad de reacción y comportamiento observable. Finalmente, se compararon los halógenos de alquilo y los alcoholes tanto por sus propiedades químicas como por su reactividad. Esta comparación reforzó la comprensión de sus características fundamentales dentro de la química orgánica, particularmente en lo que respecta a la polaridad, solubilidad y mecanismo de reacción.